Nacida en una poderosa dinastía europea, podrías creer que María Ana estaba destinada a la grandeza y al poder. Sin embargo, no era bella ni una mente política, y permaneció soltera por años. Eventualmente se casaría con su primo, el futuro emperador del Sacro Imperio Romano, pero falleció y se desvaneció en la historia antes de que él ascendiera al trono. Esta es su historia. María Ana de Baviera nació en la ciudad de Múnich el 18 de diciembre de 1574. Su padre era Guillermo V, duque de Baviera y jefe de la casa de Wittelsbach, cuyos orígenes datan del siglo XI. En ese momento, Alemania estaba dividida en cientos de estados. Algunos de estos eran grandes ducados, como Baviera, pero otros eran principados eclesiásticos. Y aún más eran simplemente ciudades libres que controlaban poco más que una ciudad y un poco de campo aledaño. Todos estos reinos y principados fragmentados estaban vagamente unidos bajo el estandarte decadente del Sacro Imperio Romano. Un imperio fantasma que sobrevivió siglos y cuyo trono casi siempre ocupaban los Habsburgo austriacos. La madre de María Ana, Renata de Lorena, era una noble originaria de las tierras fronterizas del este de Francia. Su familia extendida incluía a los infames duques de Guisa, fervientes católicos radicales que desempeñaron un papel central en las sangrientas guerras de religión francesas que asolaron el reino. De 1562 a 1598, ese mismo fervor católico férreo también recorría Baviera. Así, fue uno de los pocos bastiones alemanes que resistió la reforma protestante desde 1517. Fue en este entorno firmemente católico romano donde María Ana creció en Múnich. La infancia de María Ana siguió el guión esperado para una niña de alta cuna de su época. Fue instruida en costura, música y otros pasatiempos refinados de la vida cortesana. Como muchas hijas nobles, también le habrían enseñado a leer y escribir latín, la lengua sagrada de la misa católica, y el idioma utilizado por los eruditos y los educados en toda Europa. María Ana llegó a la mayoría de edad entre escándalos y caos en la corte de Wittelsbach. Su padre, el duque Guillermo V de Baviera, casi llevó a la bancarrota al ducado con su obsesión por la grandeza, gastando fortunas en causas jesuitas, exhibiciones teatrales de fe y una corte opulenta. Frente a la ruina financiera y la creciente presión, abdicó dramáticamente en 1597 y desapareció tras los muros de un monasterio, donde vivió los siguientes 29 años en penitencia recluida. Con Maximiliano en el poder, el valor de María Ana como orgullo dinástico aumentó repentinamente, y pronto iniciaron planes para un matrimonio políticamente explosivo. Maximiliano fue un gobernante más competente que su padre. Firme católico y hábil estadista, estaba decidido a fortalecer la alianza de Baviera con los Habsburgo austriacos, quienes compartían su determinación de detener la creciente expansión del protestantismo. A medida que el luteranismo, el calvinismo y otras fes reformistas ganaban terreno en el norte y oeste de Alemania, Maximiliano se posicionó como una figura clave en la contrarreforma católica. Y como era muy común en esa época, ahora veía a su hermana menor como una pieza en estos esfuerzos. Maximiliano nació un año antes que María Ana, pero ya se había casado en 1595. María Ana, por su parte, rondaba los veintitantos años, una edad inusualmente alta para seguir soltera, siendo una princesa de tan alto linaje. En la Europa real, las hijas solían casarse en la adolescencia, valoradas por su fertilidad y su valor diplomático. Pero María Ana permanecía en la corte, soltera y cada vez más ignorada. Circulaban rumores sobre su apariencia. Algunos decían que era sencilla, otros severa. Algunos mencionaban que su carácter rígido y devoto la hacía una pareja incómoda. Ya fuera por errores políticos o por desventajas personales, las perspectivas de María Ana se habían estancado hasta que el destino y la estrategia familiar intervinieron. Las negociaciones resultaron en su compromiso con Fernando, entonces duque de Austria Interior, un cargo influyente en los dominios de los Habsburgo. La unión era típica de la lógica dinástica de la familia. María Ana y Fernando no solo eran primos hermanos, sino también primos segundos. Un doble vínculo que profundizó la tradición de endogamia de los Habsburgo en nombre de la unidad política y religiosa.
Aunque los Habsburgo finalmente aprobaron la unión, al principio fue recibida con una fuerte resistencia. Cortesanos en Viena advirtieron que casarse con María Ana de Baviera daría a los Wittelbeck una influencia peligrosa sobre el futuro gobierno de los Habsburgo. La principal impulsora de la unión fue la madre de Fernando, María Ana, también princesa bávara, quien consideraba la alianza una jugada maestra. Para ella, unir las casas austriaca y bávara era la clave para restaurar la dominación católica en Europa Central y reunir el fracturado Sacro Imperio Romano bajo el control de los Habsburgo. Unidos podrían aplastar a cualquier rival protestante, ya fuera el Palatinado, Brandeburgo o Sajonia. Dado que eran familia cercana, María Ana y Fernando se conocían desde hacía mucho tiempo. De joven, Fernando hacía visitas frecuentes a la corte ducal en Múnich, donde llegó a conocer bien a su prima. Aunque eran familia, tenían intereses similares y ambos eran católicos romanos fervientes, su unión aún así levantó cejas. Bueno, María Ana era 3 años y medio mayor que Fernando, algo que en ese tiempo era casi inaudito. Fernando le había prometido a Maximiliano que se casaría con María Ana pocas semanas después de que Maximiliano se convirtiera en duque de Baviera. Sin embargo, pasaron 3 años para concretarse, pues Fernando se distrajo con la última guerra fronteriza de Austria contra los turcos otomanos en los Balcanes. A medida que su matrimonio se acercaba cada vez más, comenzaron a crecer los rumores sobre la salud de María Ana. Ahora, en sus 20 y tantos años, María Ana se veía pálida, retraída y posiblemente enferma. Algunos dudaban si podría tener hijos, una gran desventaja para una mujer destinada a dar herederos. Los rumores de una extraña enfermedad la seguían como un perfume en la corte, aunque nadie se atrevía a nombrarla. Los que estaban en la corte empezaron a preocuparse. ¿Podría esta frágil princesa de sangre mezclada realmente asegurar el futuro de la dinastía de los Habsburgo? Por fin, después de 3 años de disputas políticas e intrigas en la corte, María Ana fue casada con Fernando en la primavera de 1600. La boda tuvo lugar en Graz, el bastión provincial de Fernando. Ella tenía 25 años, prácticamente una solterona, según los estándares reales, y él apenas 21, ya gobernando la Austria interior con una ambición de acero. Pese a la diferencia de edad y rumores sobre su salud, el matrimonio sorprendió a muchos. No fue solo una fría alianza política, resultaría ser, al menos en apariencia, una unión notablemente armoniosa. María Ana tenía poco interés en interferir en asuntos políticos y se enfocó únicamente en criar a su familia y facilitar el avance de su esposo. En la compleja política de los Habsburgo y el conflicto religioso de Europa Central en esa época, también quedaría claro que cualquier duda sobre la capacidad de María Ana para tener hijos estaba fuera de lugar, pero no del todo. 7 hijos llegaron en el transcurso de 13 años. Cristina nació en mayo de 1601 y Carlos exactamente 2 años después. Después siguieron Juan Carlos en 1605, Fernando en 1608, María Ana como su madre en enero de 1610, Cecilia Renata como su abuela en 1611 y finalmente Leopoldo. Guillermo en los primeros días de 1614. Aunque al tener herederos, la suerte de la joven pareja fue sombría al inicio. Sus 2 primeros hijos, Cristina y Carlos, nacieron solo para morir a las pocas horas o días. Acunados en esperanza y luego sepultados en silencio, sus breves vidas marcaron un inicio inquietante para el papel de María Ana como madre de una dinastía desesperada por sobrevivir. Juan Carlos murió poco después de los 14 años, pero los otros 4 hijos vivieron vidas relativamente largas para la época. Tanto Fernando como María Ana Jr. seguirían la desagradable práctica de la endogamia entre la realeza europea al casarse en uniones de tío y sobrina, mientras que Cecilia se casó con la familia real polaca. Los registros históricos brindan poca información sobre el matrimonio de María Ana y Fernando, pero se cree que fue relativamente estable, unidos más por el deber que por el afecto. Ambos eran ultracatólicos, rígidamente devotos y estaban ideológicamente alineados. Pero en lo emocional, su matrimonio no era por amor. No dejaron cartas de amor, ni notas tiernas, ni susurros de calidez, solo silencio.
Desafortunadamente, María Ana heredó los rasgos deformados de su linaje endogámico. Pero a pesar de esto, Fernando, en un giro poco común para un gobernante Habsburgo, no tuvo amantes. Conservador, profundamente piadoso y casi puritano, él se mantuvo fielmente comprometido o fue tan discreto que la historia nunca lo atrapó en pecado. Por otro lado, quizás simplemente no tenía tiempo para el romance. Fernando tenía la mirada puesta en un premio mucho mayor, el trono imperial mismo. El matrimonio de María Ana fue testigo de un rápido cambio de gobernantes en Austria y en Europa Central en general, cuando se casó con Fernando. Rodolfo II, excéntrico y distante, fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y líder de los Habsburgo austriacos. Muchos en el gobierno vienés respiraron aliviados tras su muerte en enero de 1612. Como había una creciente crisis política y religiosa en toda Alemania, Rodolfo mostró poco interés en abordar estos problemas, y las cosas solo empeoraron. Su sucesor fue su hermano Matías, un hombre más consecuente y ortodoxo, a quien muchos habían buscado como un verdadero líder en Viena durante los últimos años de Rodolfo. Pero Matías no tenía heredero y ya estaba en sus 50 y tantos años. Es probable que Fernando pronto suceda como jefe de los Habsburgo austriacos y emperador del Sacro Imperio Romano. Y con él, María Ana estaba lista para ascender como una de las mujeres más poderosas de Europa. Así, para 1612, María Ana no solo estaba criando una familia de hijos nobles de rango medio, sino que estaba criando a la próxima generación de la realeza, mientras se preparaba para tomar una corona propia. Desde el momento en que María Ana se casó en 1600, su vida se desvaneció en la sombra del deber. Gran parte de su vida observó a su esposo ascender en el poder de los Habsburgo, o soportó el ciclo constante de embarazo, parto y dolor. No dejó escritos, no provocó escándalos y no desafió nada. En muchos sentidos, su casi total ausencia en los registros históricos no es una casualidad. Es el resultado de vivir conforme a lo que la sociedad exigía de una mujer real. Ella era obediente, devota y conservadora. Y al conformarse tan perfectamente a ese ideal, María Ana desapareció, recordada solo vagamente como la esposa silenciosa de un hombre ambicioso. Sin embargo, durante estos años se registra que ella enfermaba frecuentemente. Los historiadores nunca han podido determinar la causa exacta de su enfermedad. Pudo deberse a varias cosas distintas. Los miembros de las casas reales europeas enfermaban cada vez más en esos años por la constante endogamia. Algunos tenían condiciones como hidrocefalia o defectos genéticos. Esto alcanzaría su punto máximo en España medio siglo después de que tíos se casaran con sus sobrinas, y así sucesivamente durante varias generaciones seguidas. María Ana era principalmente una Wittelsbach, pero su familia aún se había casado entre sí con otras casas europeas como la Casa de Habsburgo y la Casa de Lorena en el pasado. Quizás esta endogamia explicaba parte de su mala salud. Por otro lado, es probable que la serie de embarazos difíciles que María Ana soportó al principio de su matrimonio le dejara un daño duradero e invisible. Puede que nunca lo sepamos. Lo que sí sabemos es que murió en Graz el 8 de marzo de 1616, a los 41 años de edad. Poco después fue sepultada en el mausoleo de los Habsburgo, reservado para gobernantes de Austria Interior y sus familias en Graz. Tan solo 2 años después, Europa Central se sumió en una guerra religiosa. Esto se debió en parte a los nobles de lugares como la Bohemia protestante, que se oponían fuertemente a la inminente elección del viudo de María Ana, Fernando, como emperador Fernando II. 6 años después, se volvió a casar con la mucho más joven Leonora Gonzaga. En ese momento, él tenía 43 años y ella 23, pero no tuvieron hijos en esta segunda unión. Finalmente, el hijo mayor sobreviviente de María Ana se convertiría en el emperador Fernando III en 1637. Y resultó ser una figura agradable, quien logró poner fin a la Guerra de los 30 años y acabar con lo peor de los conflictos religiosos en Europa Central. Al final, el matrimonio de María Ana con Fernando no generó el impacto diplomático que esperaban los Habsburgo austriacos. La idea era vincular Baviera más estrechamente con Austria. Esto podría haber unido finalmente los dos reinos,
o al menos asegurado una alianza entre las dos principales potencias católicas romanas del sur de Alemania durante las próximas décadas. A corto plazo, esto sí sucedió. Durante la Guerra de los 30 años que comenzó en 1618, Baviera sí se alió con Austria durante gran parte de ella. Sin embargo, fue una alianza de corta duración. Cuando comenzó una nueva guerra paneuropea en 1701, la Guerra de Sucesión Española, para decidir si un candidato francés o austriaco debía suceder como rey de España. Los bávaros se aliaron con Francia contra Austria. Esto fue básicamente lo que hicieron en cada conflicto importante del siguiente siglo y medio. En 1871, Prusia presionó a los demás estados alemanes para formar un imperio sin Austria, y los bávaros se unieron a los prusianos. Así, la unión de María Ana y Fernando finalmente no logró unir a Austria y Baviera, como las dos principales potencias católicas romanas del sur de Alemania. Gracias por ver este video sobre María Ana de Baviera. Espero que les haya parecido interesante. Avísenme si tienen más videos sobre la realeza endogámica o sugerencias. Dejen sus comentarios abajo. Espero que estén suscritos y con notificaciones activadas para recibir mis videos al subirlos. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.